Hace más de 2000 años, en una pequeña región del mundo antiguo conocida como Galilea, comenzó a desarrollarse una historia que transformaría el curso de la humanidad. Los caminos eran estrechos y polvorientos. Las aldeas estaban formadas por casas de piedra y madera. Los pescadores salían al amanecer hacia el lago, los agricultores trabajaban la tierra bajo el sol, y las familias vivían una vida sencilla, guiada por las tradiciones de su pueblo. En aquel tiempo, nadie imaginaba que uno de los hombres que caminaba por esos mismos caminos sería recordado durante miles de años. Su nombre era Jesús. No tenía ejércitos ni palacios. Sin embargo, quienes lo escuchaban hablar sentían que sus palabras tenían una profundidad distinta. Hablaba de amor, de misericordia y de un reino que no pertenecía a este mundo. Poco a poco, las personas comenzaron a seguirlo. Algunos lo veían como un maestro, otros como un profeta, y algunos creían que era algo mucho más grande. Pero lo que realmente hizo que su nombre comenzara a extenderse por toda la región fueron los acontecimientos extraordinarios que comenzaron a suceder a su alrededor. Hechos que desafiaban toda explicación. Actos que muchos llamaron milagros. Esta es la historia de 7 de esos milagros. 7 momentos que marcaron profundamente a quienes los presenciaron y que continúan fascinando al mundo hasta el día de hoy. El primero de ellos ocurrió en un lugar inesperado. En el pequeño pueblo de Cana, familiares y amigos se habían reunido para celebrar una unión matrimonial. Las familias preparaban abundante comida, música y vino para todos los invitados. Entre los invitados se encontraban Jesús y su madre, Mary. La celebración estaba llena de alegría. Las conversaciones llenaban el aire mientras los invitados compartían comida y levantaban copas para brindar por la nueva pareja. Pero en medio de aquella fiesta ocurrió un problema inesperado. El vino comenzó a escasear. Para la familia anfitriona, aquello era una situación embarazosa. En una celebración tan importante, quedarse sin vino era visto como una gran falta de hospitalidad. María notó la preocupación entre los sirvientes y comprendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Cerca de allí había 6 grandes tinajas de piedra. Entonces Jesús dio una instrucción a los sirvientes. Les pidió que llenaran las tinajas con agua. Los hombres obedecieron sin hacer preguntas. Cuando terminaron, les pidió que tomaran un poco de aquella agua y la llevaran al encargado de la fiesta. El hombre probó la bebida, y en ese instante su expresión cambió. Era vino, pero no un vino cualquiera. Era un vino extraordinario. Los invitados continuaron celebrando sin entender lo que había ocurrido. Pero los sirvientes lo sabían. Ellos habían llenado aquellas tinajas con agua, y ahora estaban llenas de vino. Aquel fue el primer milagro público atribuido a Jesús. Y muy pronto, algo aún más impresionante ocurriría a orillas de un lago donde unos pescadores estaban a punto de vivir una experiencia que jamás olvidarían. Cada mañana, antes de que el sol apareciera sobre el horizonte, decenas de barcas salían a sus aguas. La pesca era el sustento de muchas familias. Entre aquellos pescadores se encontraba un hombre llamado Peter de Passel. Pedro conocía bien el lago. Había pasado gran parte de su vida navegando en sus aguas, pero aquella noche había sido distinta. Pero no atraparon absolutamente nada. Cuando finalmente amaneció, regresaron a la orilla cansados y frustrados. Seguramente pensaban en la larga noche perdida y en las familias que esperaban en casa. Fue entonces cuando Jesús apareció cerca de la orilla. La multitud comenzaba a reunirse a su alrededor para escucharlo hablar. Cuando terminó de hablar, miró a Pedro y le hizo una petición inesperada. Le pidió que llevara la barca mar adentro y que volviera a lanzar las redes. Pasaron unos segundos. Y entonces ocurrió. Completamente llena. Había tantos peces que la red empezó a romperse. Pedro gritó a la otra barca para pedir ayuda. Las 2 barcas se llenaron tanto que estuvieron a punto de hundirse bajo el peso. Pedro observó la escena en silencio. Él conocía el lago. Sabía que aquello no era normal. De repente, comprendió que estaba frente a algo mucho más grande que una simple pesca afortunada. Se arrodilló frente a Jesús dentro de la barca. No dijo muchas palabras. Solo expresó una mezcla de asombro, respeto y temor. Pero Jesús respondió con calma. Le dijo que no tuviera miedo. Aquel día marcó el comienzo de una nueva etapa. Los pescadores dejaron sus redes y comenzaron a seguir a Jesús. Pero los acontecimientos extraordinarios que rodeaban a aquel maestro estaban lejos de terminar. Poco tiempo después, pasaron los días, y Jesús continuó viajando de pueblo en pueblo junto a sus discípulos.
Sus enseñanzas atraían cada vez a más personas, y allí donde iba, las multitudes se reunían para escucharlo. Una tarde, después de haber pasado largas horas enseñando cerca del Sea of Galilee, Jesús decidió cruzar el lago con sus discípulos. El sol comenzaba a ocultarse mientras subían a la barca. El agua parecía tranquila, pero mientras avanzaban hacia la otra orilla, el clima comenzó a cambiar. En aquella región, las tormentas podían formarse rápidamente entre las colinas que rodeaban el lago. De pronto, el viento comenzó a soplar con fuerza. Las olas crecieron. La barca empezó a sacudirse violentamente sobre el agua. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, intentaban controlar la embarcación. Pero el viento seguía aumentando y las olas golpeaban cada vez con más fuerza. Le habló al viento. Le habló al mar. Y dijo: «Silencio. Cálmate». En ese mismo instante, el viento se detuvo. Las olas comenzaron a desaparecer. El lago volvió a quedar completamente tranquilo. Un silencio profundo cubrió el agua. Los discípulos se quedaron inmóviles. No podían creer lo que acababan de presenciar. Se miraban unos a otros intentando comprender lo que había ocurrido. Con el paso del tiempo, las multitudes que seguían a Jesús se hicieron cada vez más grandes. Un día, una enorme multitud se reunió para escucharlo enseñar cerca de las colinas que rodeaban el Sea of Galilee. Miles de personas estaban allí. Hombres, mujeres, ancianos y niños se sentaron sobre la hierba mientras escuchaban cada palabra. Las horas pasaron lentamente, y el sol comenzó a descender en el cielo. La gente llevaba allí todo el día, y muchos no habían traído comida. En aquella zona no había pueblos cercanos donde pudieran comprar alimento. Los discípulos se acercaron a Jesús y le sugirieron que despidiera a la gente para que pudieran ir a buscar comida por su cuenta. Pero Jesús respondió con calma. Les dijo que ellos mismos les dieran algo de comer. Los discípulos se miraron confundidos. Entre miles de personas, solo encontraron la pequeña comida de un muchacho. 5 panes y 2 peces. Era una cantidad insignificante para una multitud tan grande. Después comenzó a partir el pan y a entregarlo a sus discípulos para que lo repartieran entre la multitud. Al principio parecía imposible. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Una y otra vez entregaban pan y pescado a las personas que estaban sentadas en la hierba. La multitud comía. Los niños reían. Las familias compartían. Pero los milagros de Jesús no solo transformaban la escasez en abundancia. También devolvían esperanza a quienes habían perdido todo. Jesús se encontró con un hombre que había vivido toda su vida en oscuridad. Era un hombre ciego de nacimiento. Nunca había visto la luz del día. Nunca había contemplado el rostro de otra persona. Muchos creían que su condición era un castigo o una desgracia inevitable. Pero Jesús se acercó a él. Después de hablar con sus discípulos, tocó los ojos del hombre y le pidió que se lavara. El hombre obedeció. Y cuando abrió los ojos nuevamente, pudo ver. Por primera vez en su vida, la luz iluminó su mundo. Los colores, las formas, los rostros. Todo aquello que para otros era cotidiano, para él era un milagro. La noticia se extendió rápidamente. Las personas hablaban del maestro que devolvía la vista a los ciegos, que alimentaba multitudes y que calmaba tormentas con una sola palabra. Pero aún faltaba el acontecimiento más impactante de todos. Un milagro que desafiaría incluso el poder de la muerte. En un pueblo llamado Betania vivía un hombre llamado Lazarus of Bethany. Lázaro era amigo de Jesús. Pero un día enfermó gravemente. Su familia envió un mensaje urgente pidiendo que Jesús viniera. Sin embargo, cuando Jesús llegó al pueblo, ya era demasiado tarde. Lázaro había muerto. La tristeza llenaba la casa de su familia. Amigos y vecinos lloraban su pérdida. Jesús caminó hasta el lugar donde estaba la tumba. Era una cueva cerrada por una gran piedra. Entonces pidió algo que sorprendió a todos. Jesús miró hacia la tumba y pronunció unas palabras claras. «Lázaro, sal». Era Lázaro. El hombre que había muerto, salió caminando de la tumba. La multitud quedó paralizada. Aquel fue uno de los milagros más impactantes que muchos presenciaron. Un momento que dejó claro que el poder que acompañaba a Jesús iba más allá de lo que cualquiera podía imaginar. A lo largo de su vida, estos y muchos otros milagros inspiraron a quienes lo siguieron. Historias transmitidas durante generaciones. Momentos que continúan siendo recordados en todo el mundo. Porque para millones de personas,
Aquellos milagros no solo fueron actos extraordinarios. Fueron señales de fe, esperanza y compasión que siguen resonando hasta nuestros días. Si te gustan este tipo de historias bíblicas y quieres descubrir más relatos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte los próximos vídeos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia.